Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast de Corteva y eltiempo.es para hablar sobre agricultura, meteorología, tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales en esta industria para cuidar nuestra salud y la del planeta. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos. Soy Carlos Hernández y soy redactor del tiempo.es. Es un placer saludaros. Arrancamos el sexto capítulo de Agroprecisión de Corteva, el segundo en colaboración con el tiempo.es. Agroprecisión es un espacio para acercar el campo a la sociedad y profundizar sobre sus dos grandes desafíos, el desarrollo sostenible y la digitalización. En este capítulo, cuando está a punto de acabar el verano más cálido de la historia de nuestro país, nos centramos en el desarrollo de nuevos organismos y plagas en nuestros cultivos para entender cómo afectan a la agricultura y, en definitiva, a lo que comemos en el día a día. Cómo influye el clima, cómo se pueden afrontar estas nuevas plagas, qué opinan los expertos. Me acompaña hoy Roberto Granda, meteorólogo y geógrafo del tiempo.es. Roberto trabaja en la meteorología operativa, el análisis de datos y la modelización meteorológica. Es un placer tenerte por aquí, Roberto. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Además, hoy está con nosotros Salvador Salvatierra, que es ingeniero técnico agrícola, que trabaja en el departamento técnico de Corteva como Customer Technology Specialist y aglutina más de 25 años de experiencia en el control de plagas y enfermedades en diversos cultivos y en diferentes zonas de la península. Bienvenido, Salva. Muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros por la invitación. Fenomenal, pues en el próximo ratito vamos a descubrir y entender cómo influye o puede influir el cambio climático en la aparición de estas nuevas enfermedades y organismos en los cultivos agrícolas. Y a partir de ahí, también de la mano de Salva, comentaremos qué nos depararán los próximos años y sobre todo qué soluciones podemos aplicar en este ámbito de las plagas. Si te parece, vamos a arrancar por ti, Roberto, para entender un poquito más en qué medida la meteorología y el cambio climático puede afectar a este fenómeno. En primer lugar, por tratar de enmarcar un poco más el tema, en términos de cambio climático, ¿cuándo se empezaron a detectar aumentos de temperatura notable en nuestro país? ¿Qué ritmo, qué progresión ha seguido? ¿Y cuál es el antecedente de haber llegado al verano más cálido nunca antes registrado? Bueno, que es el que está a punto de concluir. Vale, pues a ver, las subidas de temperatura en España se empezaron a notar sobre todo en la mayoría de estaciones a partir de los 70-80. Antes había subidas más ligeras, no eran tan apreciables, pero ahí estaban. Podemos decir que llevamos unos 50 años de subida de temperatura apreciable. En términos absolutos, en valores, la subida varía según las zonas y según la estación, pero más o menos se ha subido entre 1 grado, grado y medio, 2 grados en función de la estación y de la zona. Es decir, la temperatura media, que antes podía ser de 14, ahora igual es de 16 en algunas zonas. Puede no parecer mucho, pero si una temperatura media te sube 2 grados, implica que tanto las máximas como las mínimas están subiendo mucho. Esto es un problema porque ya no solo afecta a nuestra propia percepción del calor, a nivel de vegetación, de fauna, tiene unas consecuencias importantes. La vegetación de nuestro clima está adaptada a unas condiciones que son de por sí ya bastante extremas, porque nuestro clima es un clima muy extremo, pero si modifica esas condiciones, hay especies que les cuesta adaptarse, que tienen problemas, pueden aparecer nuevas plagas, nuevas enfermedades que les afecten, y ya esto afecta tanto a la vegetación salvaje, a la flora, como a lo que cultivamos. ¿Cómo se ha llegado a este verano tan cálido? Pues la verdad es que este año ha sido bastante excepcional. A nivel atmosférico hemos tenido un patrón muy específico que ha permitido que se mantuviera una masa de aire cálido casi persistente sobre la península. Esto ha provocado las temperaturas tan elevadas que hemos vivido y tan persistentes que no han sido en todas las zonas, porque bueno, va a acabar como el verano más cálido registrado en muchas partes del país, de la península específicamente, a excepción de algunas zonas costeras y de zonas del sur, donde este año ha sido caluroso, pero no ha sido el más caluroso. Ese récord se los quedan otros años también de este siglo, porque bueno, no hay ni una sola estación de las principales que haya tenido su verano más cálido antes del 2000. Todos lo han tenido en los últimos 20-22 años. Es decir, lo relevante aquí es que cada vez hace más calor, es perceptible y se ve cómo
el verano más cálido se sigue batiendo. Igual lo que antes se tardaba 30 años en superar, ahora lo hacemos en 10. Perfecto. Y bueno, aunque ya lo has introducido ligeramente, ¿en qué medidas y desde tu lado puedes analizar está afectando a los cultivos de nuestros campos? Pues a ver, aquí hay que tener varios factores más en cuenta. He hablado de temperatura en cambio climático, pero también están las precipitaciones. En precipitaciones no hay una tendencia clara en la mayor parte del país. Lo que sí que se aprecia, no tanto en cantidad, se aprecia en la distribución de las precipitaciones. Ahora, igual te llueve más concentrado en unos meses, cuando antes estaba más distribuido. Por poner un ejemplo, los cereales son un cultivo que crece a lo largo depende de la zona, del invierno y la primavera, se cosecha ya en verano, principios de verano, por poner ejemplo la zona centro. Aquí donde yo vivo se recogen en junio, julio. Si cambia la distribución de precipitaciones, esos cereales sufren un estrés importante. Este año, por ejemplo, no ha llovido en invierno y les ha costado más crecer y arrancar. Además, si a eso le sumas que el calor llega antes, por ejemplo, ponemos la marca de los 30 grados. Si antes los 30 grados en la zona centro del país llegaban en junio, ahora pueden estar llegando en mayo. Claro, ¿qué implica esto? En los cereales, seguir con el mismo ejemplo, si tú tienes una temperatura de 30 grados, una humedad inferior al 30% y un viento de 30 kilómetros hora o más, si se combinan estos factores se produce lo que es el asurado, que Salva lo conocerá el término. Básicamente el cereal se seca, no sigue creciendo. Y claro, eso produce una merma de la cosecha, incluso la pérdida si es muy temprano. Entendido. Y en términos de insectos y de nuevos organismos, todos estos fenómenos que estás comentando, ¿cómo pueden influir? También lo comentaremos con Salva posteriormente, pero digamos este cóctel climático y estos factores que estás analizando, desde el punto de vista meteorológico, ¿cómo puede influir en la posible aparición de insectos y nuevos organismos? Pues a ver, ya no es solo que puedan llegar nuevas plagas, que eso Salva lo conocerá mejor porque es el experto en el tema y en los últimos años han llegado bastantes, algunas muy importantes. También está el hecho de que las propias plagas plagas, propios insectos que aquí existían, que igual no eran plaga, porque en invierno hacía frío y la nueva generación de insectos no era tan grande porque morían muchos por el frío, no eclosionaban, no podían poner huevos o lo que fuera. A día de hoy, como hiela menos en algunas zonas, el frío es importante porque es un regulador natural de muchas especies de animales. Si no hace ese frío, especies que antes podían no ser plaga, ahora tienen más cantidad de población y pueden suponer una plaga. Este año, por ejemplo, en Extremadura han tenido la plaga de langosta bastante importante en la zona de La Serena y eso en parte viene favorecido por las condiciones que hemos tenido. En otras zonas sé que ha habido plagas este año importantes, por ejemplo, de araña roja en la vid, porque ha hecho mucho calor y no ha llovido mucho. Y también, y esto sí que ya no solo en el campo, casi todo el mundo lo ha visto, este año ha habido muchas hormigas. Las hormigas traen consigo el pulgón, por ejemplo, que afecta muchas plantas y esto otro problema. Ha venido favorecido pues, por unas condiciones muy cálidas. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Desde tu punto de vista, además de todos estos factores, el hecho de que aumenten o que aparezcan nuevos insectos o posibles nuevas enfermedades en los cultivos, desde un punto de vista del medio plazo, largo plazo, puede ponernos en una situación en que muchas especies vegetales queden en peligro de extinción o es difícil vaticinar algo en este sentido. En peligro de extinción es complicado. A ver, las especies que cultivamos es difícil que se extingan. Luego, las especies que están de forma natural en el medio generalmente se suelen adaptar, suelen tardar, se suelen adaptar. Hay especies que son más delicadas, que son más específicas de una zona en concreta y necesitan un clima muy específico, que así sí que pueden ver en riesgo. Pero en general, la mayoría de las especies vegetales se adaptarán y sobre todo las que nosotros usamos. Si no se adaptan, las adaptaremos. Tenemos a día de hoy la tecnología y la capacidad para adaptar los cultivos, por suerte. Eso sí, aunque los podamos adaptar, es un reto, es un problema. Hay muchos factores, muchas variables, porque ya no es solo que las consigamos adaptar, hay que tener en cuenta que también los recursos que disponemos para esos cultivos pueden verse reducidos. El agua especialmente en España, que tiene ya una explotación, una presión, una sobreexplotación muy importante, hay que tener en cuenta qué cantidad de recurso tenemos. Tenemos que adaptarnos a ese recurso, aparte de adaptar las poblaciones vegetales para que puedan sobrevivir en las nuevas condiciones climáticas. Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es. Síguenos y descubre cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años.
Tratado un poco este contexto general de cuál es el impacto de estas variables al final climáticas y meteorológicas, vamos a pasar a hablar con Salva de un poco de la segunda parte, ¿no? Hemos hablado un poco de la problemática general y ahora vamos a ahondar más en las plagas y realmente desde el sector agrícola cómo se está abordando toda esta problemática. Salva, en primer lugar, bueno, para que lo conozca también un poco más nuestros oyentes, cuando hablamos de nuevas plagas, ¿de qué hablamos? Podemos ahondar en algunos ejemplos, cómo está evolucionando este fenómeno. ¿Te das cuenta? Yo he hecho una ligera recopilación y dices, bueno, hablamos de lo que ha pasado en el cerezo. Comentaba Roberto del tema de la drosofila, pero aparte de drosofila es que tengo 1, 2, 3, 4, 5 nuevas plagas que han afectado a hortícolas en los últimos 15 años. Y si nos vamos a otros cultivos tendremos otro número de plagas. Principalmente esas plagas nos están viniendo, como decía Roberto, por la adaptación de las especies. Adaptación, selección, en un momento dado también por los tratamientos de los agricultores. Ha cambiado el espectro de los fitosanitarios. Antes tratabas y lo matabas todo. Ahora se trata, normalmente son productos más específicos que solo afectan a un determinado número de especies. Te permite respetar auxiliares y te permite, bueno, y te deja algunos que eran plagas secundarias que se multiplicaban quizá a un ritmo más lento y ahora con un gradito más de media se multiplican mucho más rápido y se hace una selección de especies. Entonces están apareciendo como plagas primarias o principales, plagas secundarias. Y luego hay otra parte que son las plagas que importamos. Nosotros nos traemos la globalización, está haciendo que se transporten muchas mercancías y esas mercancías, en algunos casos, el material vivo, son plantas y te traes un insecto de Asia o te lo traes de una colonia de insectos de Asia o de Sudamérica. Eso antes llegaban y normalmente venían de climas, quizás las que han entrado venían de climas más tropicales, más cálidos, llegaban aquí, le venía un invierno y no eran capaces de prosperar. Tenían unas poblaciones mínimas y aquello acababa desapareciendo solo. Ahora no, ahora traemos muchas y un buen número se aclimata. Entonces, es lo que os decía. Aquí tengo 6 que se han aclimatado en 15 años que han puesto patas arriba el manejo de determinados cultivos. Los agricultores se han tenido que adaptar, los técnicos se han tenido que adaptar y bueno, al final es una adaptación de todo, pero que es una realidad que tenemos nuevas plagas y normalmente de climas más tropicales, más subtropicales. Por ejemplo, o si podemos entrar en una que pueda ser representativa. Pues mira, la más representativa ahora mismo es tuta absoluta. O tenemos la Drosophila Suzuki que nos ha venido a frutales, que es de origen asiático, tuta absoluta de origen americano, de Centroamérica, Sudamérica, nos ha venido y entró en el 2006 la primera detección y a partir del 2007-2008 tenía en jaque a todas las producciones de tomate de la península. Ya se aprendió, se estudió mucho, se aprendió a manejarla, tanto la parte técnica como la parte de agricultores. Pero, por ejemplo, ahora tenemos un trip que nos viene también de la parte asiática. Las primeras detecciones son del 19 y ahora es cuando están dando problemas serios en los cultivos. Además, una plaga que transmite virus y conlleva, aparte de la propia población del insecto y los daños que hace, acarrea problemas secundarios como puede ser una transmisión de virus. Y bueno, aparte de estas plagas así, el otro día leía un artículo de una publicación que han hecho en Chipre de las migraciones que hay de insectos desde Asia a Europa, que se han multiplicado lo más grande. Y es curioso porque hay 2 espectros de plagas llamativos. Hay uno que son las moscas, que no migraban tanto y están migrando. Y luego hay una parte de polinizadores que traen polen de otras zonas y nos pueden hacer hibridaciones con los cultivos que tenemos aquí, que seguramente desaparezcan por propia selección, pero puede que en algún caso no desaparezcan y tengamos algún tipo de mutación, alguna cosa en las producciones de fruta o lo que tengamos al aire libre. Que son cosas la más de curiosas y bueno. Entendida esta parte, el segundo aspecto que quería incluir es, vale, ¿cómo afecta esto al día a día del agricultor en el campo, ¿no? Hablas de un proceso, en el caso del tomate que hablamos prácticamente de 15 años, ¿cuál es el proceso de trabajo? ¿Cuál es el impacto que tiene al inicio? ¿Cómo se gestiona después?
Bueno, si nos puedes contar un poquito más desde ahí, como experto de Corteva, como una firma como la vuestra, pues pone al servicio de los agricultores productos y servicios para tratar esta casuística, pues cuéntanos. Lo primero a nivel agricultor, cuando llega una plaga de estas, es susto. A nivel agricultor, a nivel técnico, todos los que estamos alrededor de la producción, lo primero, cuando empieza a haber daño a niveles descomunales, porque hay daños que pueden ser puntuales y dice, bueno, no le damos mayor importancia, se manejan bien, hay soluciones para combatirlo, ya sean auxiliares, ya sean productos fitosanitarios, pero, por ejemplo, la Drosophila ha llamado mucho la atención porque es una mosca que pica fruta sana. Normalmente las moscas iban a fruta dañada. Entonces, en el momento que te pica la fruta sana, ya te crea un problema de producción. Caso de la tuta, lo mismo, lo primero que te llega al agricultor es qué desastre. Los primeros años había gente que podía perder un 30 o un 40% de su producción. 40% de la producción es ruina, es un desastre. Económicamente un agricultor no se puede permitir perder ese porcentaje de producción. Entonces, la primera impresión es, esto es una hecatombe. La segunda, se pone toda la maquinaria a investigar, a trabajar, maquinaria, la parte de compañías, la parte de administraciones, los agricultores empiezan a pensarlo en frío y bueno, pues otro enemigo a combatir que con todas las herramientas, pues bueno, lo van manejando y consigue sacar la producción adelante. Hay una cosa, yo siempre digo, la agricultura tiene que sobrevivir por una razón muy simple, es que comemos 3 veces al día y el agricultor tiene que espabilar y buscar soluciones porque come de eso. Entonces no podemos cerrar la producción. Entiendo que la solución al final depende de cada caso específico, pero desde el lado de una firma como Corteva, ¿de qué tipo de soluciones? Si se puede poner algún ejemplo específico o en términos también de I+D+I, qué productos o procesos se están incorporando, e incluso también desde el punto de vista a lo mejor de la digitalización, que pueden ayudar a gestionar de forma más óptima alguna parte de este proceso. Ahí, si empezamos a contar, yo creo que no terminamos. Yo desde que empecé hace 20 y tantos años en Dupont, hoy Corteva, hemos hecho muchísimas cosas. Además, hemos hecho muchísimas cosas, normalmente piensa la compañía, vender. La compañía investiga muchísimo. Está siempre a mano de lo que es el productor. Dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a formar productores, a formar agricultores, a formar técnicos sobre nuevas plagas, nuevas enfermedades, manejo, nuevos productos. Mencionando cosas, quizás lo más llamativo que tenemos, pues el tema digital. El tema digital que es algo nuevo. Precisamente hoy tenemos una reunión con un productor de Motril, al que le hicimos unos mapeos de suelo, y lo que vamos a manejar es el estrés que tienen los árboles debido al suelo. Estamos trabajando ahora con microorganismos y el suelo, la parte aérea se ve todo y es muy fácil de entender, pero la parte del suelo está todo ahí oculto y hablar de producción integrada hoy en día es algo normal, sobre todo en producción de frutas y hortalizas. Estamos hablando de integrar todo tipo de herramientas, ya sean biológicas, ya sean químicas, es el concepto general de producción integrada. Pues bueno, estamos haciendo formación. Esta mañana hay una reunión también aquí en Almería con unos 40 agricultores para explicarle cómo manejar el suelo y cómo manejar los microorganismos que te van a ayudar con la planta y cómo va a mejorar ese suelo. Como compañía, no solo vendemos soluciones, queremos ofrecer conocimiento para que tanto los agricultores como los técnicos apliquen nuestras herramientas con conocimiento de causa. En ese sentido, entiendo que en contra de a lo mejor lo que es el cliché o el conocimiento general de que el agricultor no está digitalizado o digamos que tiene un perfil más tradicional, todo lo contrario, ¿no? Por tu experiencia, hoy en 2022 hablamos de un agricultor que maneja información y tecnología a muchos niveles, ¿no? Para gestionar al final su cultivo, ¿no? Hay cosas, siempre pensamos cuando hablamos de temas digitales, pensamos en el cereal, en producciones de extensivos, satélites. Dice, bueno, eso cuesta un poquito más porque luego tienes que tener la maquinaria también para aplicar ese conocimiento. Pero, por ejemplo, si tú te vas a frutales, te vas a tema de hortícolas, de invernadero, el tema de sensores está extendido y el agricultor, muchos agricultores trabajan con sensores para dosificar el riego, para controlar temperatura, controlar humedades. El control del clima puede ser o ganar dinero con tu producción o perder dinero.
Entonces, hace unos años esto se hacía de oída o de, bueno, me dicen que tengo que cuidar esto. A día de hoy tienes sensores que te ayudan a abrir ventilaciones, a cerrar ventilaciones, a regar, y eso es una cosa que ya está ahí. Hay agricultores de todos los perfiles, pero poco a poco se van tecnificando. Y es curioso que te encuentras con gente. Estoy haciendo un trabajillo ahora con un agricultor que se jubila el año que viene y tiene dos hijos que van a heredar la empresa. Bueno, pues ese hombre, a nivel de emprendedor, le pega 200 vueltas a los hijos. Y la mente totalmente abierta y que tiene que tecnificar y que tiene que entender el por qué hace las cosas, el cómo mejorarlas. Y ese perfil es el que al final saca ese plus más de producción que hace, pues bueno, que su empresa sea más rentable. Buena reflexión en este sentido, porque es verdad que existe, yo creo, mucho desconocimiento en el tema. Volviendo al tema de que realmente nos ocupaba, que es el tema de la aparición de nuevos organismos, plagas, etcétera, quería preguntarte qué supone registrar una nueva materia activa en el sistema regulatorio europeo y además cuáles son las consecuencias de las restricciones en el uso de estas materias activas por parte de Europa. Pues mira, un registro en Europa, un registro de un fitosanitario, en general supone un mínimo de 8 o 10 años de investigación, un coste entre 250 a 300 millones de euros y bueno, eso veía esta mañana el dato y era una molécula, sale adelante de 136.000. Entonces, empiezas a trabajar con 136.000, te queda una, tienes 10 años por delante y luego registras con las restricciones que haya. Caso de Europa, pues bueno, estamos en una corriente excesivamente, bajo mi punto de vista, excesivamente restrictiva en cuanto a uso de fitosanitarios. El perfil de los fitosanitarios de hoy en día no es el que había hace años. Cuando hablamos de fitosanitarios, de químicos, el público en general dice, no, yo químico no, yo quiero orgánico. Lo que no sabemos es que, bueno, la toxicología, yo utilizo en esas charlas que hacemos con agricultores, le suelo poner la ficha de seguridad de la cafeína y la de un insecticida. Y le digo, ¿tú con qué producto trabajarías de esto? Curiosamente te cogen el insecticida, porque estamos acostumbrados cuando los medios de comunicación dan una información o entramos en internet y vemos algo y vamos a ver la toxicología, pero cuando nos tomamos un paracetamol, si lees la hojita que viene con las pastillas, nos asustamos. En muchos casos, esa hojita te da una referencia más tóxica o te da más miedo utilizarla que un fitosanitario. Y los fitosanitarios a día de hoy tienen más estudios que un medicamento, porque no van a lo que es el público objetivo, por decirlo así. La alimentación va a todo. Entonces, bajo esa premisa, se analiza todo mucho, se exige mucho en temas de toxicología, en temas de residuos, y eso al final hace que ese proceso pues, sea muy lento y muy costoso. ¿Qué nos pasa en el caso que tenemos ahora mismo en Europa? Están desapareciendo muchas materias activas. La decisión vamos a decir, semipolítica, y el problema es que en algunos casos se están dejando a los agricultores sin herramientas. Tiene algunas plagas o enfermedades que se quedan sin tratamiento y no se está haciendo el análisis correcto de decir, bueno, pues este producto lo tenemos que quitar, lo vamos a quitar en X años, tenemos que buscarle reemplazo. Entonces no se está buscando reemplazo. Estamos quitándole herramientas de trabajo a un productor europeo y estamos haciendo importaciones con residuos de esa misma herramienta. Con lo cual, pues bueno, estamos siendo un poquito incongruentes. Vale, en este sentido, ya por último, para ir cerrando, es entendiendo un poco todas las barreras, obstáculos que pueda haber al final desde el punto de vista regulatorio a nivel comunitario, es bueno, qué otras soluciones o alternativas se están planteando los expertos más al corto plazo, más para poder responder a situaciones o desafíos más inminentes para paliar estos efectos de las plagas. Yo creo que los trabajos que se están haciendo es muchísima investigación y muchísima transferencia de información. Hay compañías, centros privados, centros públicos que están haciendo trabajos impresionantes. El problema de estos trabajos normalmente es que tú estás haciendo un trabajo a futuro y muchas veces empiezas a predicar 2, 3 años, 5 años antes de que llegue ese futuro y parece como, bueno, que son locos que están ahí aventurando la solución a un problema que todavía no ha llegado, pero ves que los problemas llegan y ves que esas herramientas se utilizan después. Es lo que os decía, se está haciendo muchísima investigación y se está haciendo muchísima transferencia de información.
Si tiene una herramienta, la tiene que conocer el que tiene que manejarla, la tiene que conocer el técnico, la tiene que conocer el agricultor. Lo que no tiene sentido es, pues bueno, nosotros ahora toda la parte digital es alucinante cuando tú llegas con un productor relativamente pequeño de cereal y le dices, espérate, que vamos a seguir tu trigo por satélite. Hemos hecho distintos manejos, sobre todo de gestión del estrés. Como antes comentaba Roberto, el tema del clima este año ha sido para el cereal, ha sido una locura. Las plantas estaban dislocadas y entonces cuando hemos hecho aportaciones de productos para corregir ese estrés, veía una respuesta y cuando lo seguías por satélite veías las bandas de lo que se había tratado de una manera, lo que se ha tratado de otra, porque todo lo que nos viene no son plagas y enfermedades. La gestión del estrés de los cultivos va a ser una herramienta básica. Y además porque una cosa que quizás la teníamos un poquito olvidada y ahora es el punto que yo creo que Europa ha legislado, ha regulado y ahí estamos entrando las multinacionales aportando con mucha investigación, mucho conocimiento y los productos para solucionar estas cosas. Y ya para concluir en esta parte, aunque es difícil quizá de analizar hasta qué punto este trabajo preventivo de predicción tecnológico puede contribuir a optimizar la gestión. O sea, en definitiva, mi pregunta es, ¿cuánto puede pesar la aparición de un nuevo organismo o de una plaga con toda la variable climática que hablamos antes? ¿Y cuánto puede pesar una buena gestión con todas estas variables que estás comentando? No sé si eres capaz de atreverte a analizarlo. Se puede hacer un análisis muy fácil. Una nueva plaga, si va a entrar, entra y tendremos que afrontarla. Ahí no somos capaces de gestionar. No se puede gestionar de forma previa, ¿no? Entiendo. No puedes gestionar de manera previa. Cuando aparezca, si una cosa es que tengamos esas plagas secundarias que van emergiendo y dice, bueno, podemos trabajar con insectos auxiliares con ellas, con unas sí, con otras no. Pero bueno, ahí podemos ir haciendo un trabajo preventivo. A una entrada de las que hablábamos antes de que te entre alguna plaga por el movimiento de mercancías o de plantas que hay entre países o por una migración, a eso no le podemos hacer nada. Eso va a llegar cuando llegue, nos lo vamos a encontrar en 2-3 años. Si hay una plaga problemática en 2-3 años, nos va a liar un jaleo. Y en el momento que se detecte, se pondrá toda la maquinaria a investigar y a ver si conseguimos que no llegue a ser un problema. En muchos casos se queda en un problema limitado, no un problema grave. Si llega un problema grave, pues seguiremos, nos arremangaremos, seguiremos trabajando. Esa parte nos la encontramos y ahí está. La otra parte de la predicción, yo escuchaba antes a Roberto y yo decía, yo me lo llevo a una presentación con agricultores. Porque sobre todo hay una cosa, la presentación o la visión que tiene el agricultor o la que tenemos todos es a corto plazo. Si tú hablas de clima, con un agricultor te dice que vaya jaleo este año con las temperaturas, que la diferencia día-noche ha sido mínima, que había momentos que los cultivos han sufrido muchísimo. Lo de la lluvia ya no hablamos, eso no ha llovido. Ha llegado la calima, que sobre todo por el sur ha habido sitios donde ha sido un desastre. Allí hay todavía hojas de olivo que tú vas a las hojas de olivo y todavía tienen restos del polvo de la calima. Con todos los problemas que eso ha acarreado de hacer fotosíntesis, de brotar, de echar flores, los árboles se han descontrolado. ¿Qué pasa con eso? Pues que si yo miro así, el clima es una locura. Lo comentamos hace unos días, el tema de qué es el cambio climático o cómo se mide ese cambio climático y cómo se miden los ciclos climáticos. Porque el cambio climático tienes que analizar muchos años para ver que ha subido un grado, como decía Roberto, y ahora cuando tú dices, ha subido un grado, pues vaya. Pues sí, yo tengo la impresión de que como esto siga este ritmo, dentro de 5 años nos freímos como los huevos de la sartén, porque van subiendo las temperaturas de una manera brutal. Entonces, hace falta también mirar desde un punto de vista climático, ponernos en situación de decir, esta es la realidad. Luego otra cosa son las incidencias puntuales, pero la realidad es que esto es así y bueno, la realidad hay un ejemplo que yo siempre utilizo que son los almendros. Los almendros se han cambiado las variedades. Los almendros, cuando yo era pequeño, hace unos pocos años, resulta que teníamos unas variedades que luego después, conforme han pasado los años, se helaban. Al principio no se helaban, eran rentables, luego ha llegado un momento que se helaban y ha habido que cambiar de variedades. A día de hoy, pues un porcentaje muy, muy grande de los almendros de España están con variedades nuevas, con floraciones más tardías. Y es un puro descontrol climático lo que tenían. Porque la planta pensaba que había llegado la primavera, florecía, luego llegaba una helada tardía, se las cargaba. Y eso pasaba un año detrás de otro y las producciones se venían abajo. Entonces ahora tenemos variedades que florecen más tarde y que no tienen ese problema.
pero luego le llegan otros problemas como este año la lluvia o la calima. Claro, cada año, cada ciclo, pues entiendo que alterará la ecuación. Vamos a ir concluyendo y justo yo creo que además este argumento que traes es muy interesante. Roberto, tendremos por ahí, es difícil, sé que es difícil de sintetizar en un minutito, pero para que nuestro oyente se pueda quedar también con un titular, es desde tu perspectiva, ¿cómo se puede contribuir o gestionar para la atenuación de los efectos del cambio climático en la agricultura? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta? Yo creo que, y siempre lo he dicho, como geógrafo que soy, que conozco y además siempre he vivido en el mundo rural, así que lo conozco, creo que lo más importante siempre es conocer tu clima, tanto el que tienes como hacia dónde puede ir, cómo ha cambiado, y adaptar. Lo primero, tú tienes que tener unos cultivos que estén adaptados a tu realidad climática. Si no, si partimos de una base en la que no tienes un cultivo que esté adaptado a cómo es tu clima, vas a empezar mal porque vas a tener más problemas. Después, más allá de eso, teniendo en cuenta cómo ha cambiado el clima y hacia dónde puede ir, hay que considerar si hay que cambiar variedades de cultivos, si hay que, por ejemplo, retrasar o adelantar la siembra de algunas cosas. Cómo hay que adaptarse para intentar mitigar los efectos tanto en precipitaciones como en temperatura. Es muy llamativo y como ha dicho Salvador, el ejemplo de los almendros. A día de hoy, aún donde yo vivo todavía hay muchos almendros y se siguen helando porque llega febrero, llegas con temperaturas de 25, 26 grados unos pocos días, florecen y luego te llega una nueva entrada fría, bajas hasta -5 y ya te has quedado sin flores. Con las flores aún no hay tanto problema. El problema ya ha venido como este año, por ejemplo, que ha sido cuando tenías ya el fruto empezando a fructificar. Ya no tenías la flor, era el fruto muy pequeñito y ahí llegó una helada fuerte de -5, -6 grados y no hay almendras. Este año no hay almendras en muchas zonas. Así que nada, todo pasa, yo creo, por adaptarse, conocer los cambios e intentar tomar las medidas necesarias para mitigar esos daños, esos efectos. Gracias, Roberto. Y Salvador, para cerrar, tu punto de vista, ¿cómo resumirías el auge o la evolución de este fenómeno desde el punto de vista también de especies, materias activas y lo que ha comentado Roberto también en términos climáticos? ¿Y qué aspectos son los imprescindibles para abordarlo en este proceso? Lo que antes comentaba, a nivel de plagas, nos vamos a encontrar cosas raras, sí o sí, o cosas que no son habituales aquí, pues porque ese gradito de más les propicia que se desarrollen aquí. A nivel de enfermedades de hongos nos estamos encontrando también cosas raras, sobre todo hongos de climas más secos, pues está habiendo más presencia de ese tipo de hongos. Algunas plagas, como decía Roberto, antes teníamos la araña roja. La araña roja es una plaga de climas secos. Este año se ha disparado pues porque el clima ha sido muy seco. Eso lo vamos a tener sí o sí. En cuanto a compañía o a toda la parte técnica que hay en el campo, pues tenemos que hacer muchísima divulgación, tenemos que hacer mucha transferencia de información, trabajar mucho en investigación, en estudios, y eso tenemos que transferirlo. Nuevas tecnologías, todo el tema de sensores, todo el tema digital, todo eso ayuda mucho y hay que hacer lo que se ponga en el día a día del trabajo de los agricultores. Y en la parte de los fitosanitarios, pues bueno, pues registrar productos, registrar la parte de materia activa, ampliar registros a nuevas plagas, porque bueno, los productos fitosanitarios no solo están en el cultivo, están también enfocados a las plagas. Entonces, pues habrá que coger y ampliar cultivos, ampliar plagas, registrar productos nuevos, utilizar lo que es producción integrada, preservar todo lo que son auxiliares, todo lo que son insectos que depredan a otras plagas. Y bueno, que esa es la parte de producción integrada que os comentaba antes. Y bueno, pues ponerlo todo un poquito a disposición del mercado. Y la parte de soluciones biológicas, porque cada día ya Europa ha regulado, julio ha entrado en vigor ya la regulación también de productos biológicos, bioestimulantes y demás. Y ahí hay mucho que investigar, mucho que trabajar y mucho que transferir. Y los agricultores aprender mucho de eso y a utilizarlo en sus cultivos. Bueno, muy bien, muy buenas conclusiones ambos, tomamos nota. Se nos acaba el tiempo, hasta aquí el episodio de hoy de Agroprecisión, que esperemos que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer contar con vosotros, Roberto, Salvador. Muchísimas gracias por venir a este episodio. El placer ha sido mío en parte y se me ha hecho muy corto, ¿eh? Sí, lo mismo digo. Muchas gracias y ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Recordad que podéis escuchar más episodios de Agroprecisión en los canales de audio de Corteva y eltiempo.es. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por formar parte de este espacio
Escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible. Desde eltiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio.